Atentos, porque lo que tenemos que desgranar hoy sobre Carlota Corredera y lo que ha acontecido en el último directo de Antonio David Flores es, sencillamente, explosivo, un auténtico terremoto que sacude los cimientos de la televisión que conocíamos. Como ya sabéis, no fue una tarde sencilla, ni mucho menos, para Carlota Corredera después de que el programa No Somos Nadie bajara definitivamente el telón, marcando así la desaparición, el fin último, de aquel reducto que aún quedaba en pie de lo que un día fue el inmenso y a veces infame universo Sálvame. Es una catástrofe televisiva, un desenlace previsible que, sin embargo, nos deja un sabor amargo de cierre de ciclo. Aunque a decir verdad, para Carlota la situación siempre podría ser aún más desoladora. Podría estar, por ejemplo, en la piel de María Patiño, a quien hemos visto, con el corazón en un puño, llorar desconsoladamente en vídeos que ya hemos compartido con vosotros. Y digo que Carlota podría estar peor porque, al menos de momento, ella sigue disfrutando de un cierto enchufe en televisión española, una situación que, aunque no es la locura de antaño, le permite colaborar puntualmente en algunos programas. Le queda, al menos, ese último bastión, ese pequeño salvavidas en medio del naufragio colectivo, que le asegura un sustento de lo que pagamos todos, sí, con nuestros impuestos. En el caso de Patiño, la verdad es que la cosa se complica mucho más. Parece que su única tabla de salvación será también encontrar un hueco en la cadena pública, porque de lo contrario la realidad nos golpea con la certeza de que será terriblemente complicado que logre reflotar en otro medio de comunicación. Es que no estamos hablando solo de personas que han demostrado ser unas auténticas kamikazes televisivas, que han arrasado con todo a su paso, sino que además han terminado orquestando un programa que ya en su etapa final aburría soberanamente a las ovejas, espantando al resto de colaboradores con su incesante y agotador adoctrinamiento. Si no me creéis, solo tenéis que preguntarle, por ejemplo, a Kiko Matamoros, que algo sabe de esto. Y a pesar de todo, a pesar de seguir cobrando de lo que aportamos todos y de ver cómo su imperio se desmorona, Carlota Corredera se siente poderosa, dueña de la verdad absoluta, y se dedica a impartir lecciones morales a diestro y siniestro, sin pararse a pensar en su propio historial. Lo vimos hace pocos días con esas célebres palabras en las que tachó de gentuza a algunos youtubers que, con todo el derecho del mundo, se dedican a cobrar por su trabajo a través de Bizum. Una crítica que, viniendo de quien viene y de la situación que ella misma vive, resulta, cuando menos, profundamente hipócrita y escandalosa. Es esa doble vara de medir que tanto indigna a la audiencia. Antes de sumergirnos aún más en este abismo de contradicciones y desenmascarar las verdades ocultas, me gustaría que, si aún no lo habéis hecho, os suscribáis ahora mismo al canal de Teras de Salseo, para que no os perdáis absolutamente nada de lo que os traemos cada día. Y, por supuesto, antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué opinas hasta ahora de esta situación tan delicada. Vuestras opiniones son cruciales para nosotros, forman parte de esta comunidad que busca la verdad más allá de los discursos oficiales. Queremos saber qué pensáis, qué sentís, porque al final esto es una conversación entre nosotros, una forma de desenmascarar juntos la verdad. Pero bueno, lo verdaderamente gordo es que Antonio David Flores no se ha quedado callado ante semejante despliegue de superioridad moral. Ha respondido y lo ha hecho de una manera que dejará a Carlota Corredera en una posición increíblemente comprometida, con unas imágenes que son demoledoras. Antonio David ha compartido pruebas visuales que la dejan terriblemente mal, unas imágenes que llegan justo después de que la propia Carlota se lamentara, una vez más, de que en este país se siente penalizada, castigada por, supuestamente, defender a las mujeres y luchar sin tregua contra la violencia de género. Un discurso que, como veremos, se le vuelve completamente en contra. La verdad es que el problema, Carlota, es precisamente el contrario. El problema es que solo te importó hacer eso con Rocío Carrasco. El problema es que hubo infinidad de casos en el programa Sálvame, un espacio en el que tú participabas activamente, de linchamientos atroces hacia otras mujeres, mujeres a las que no defendiste, a las que incluso atacaste, mujeres que realmente eran víctimas y a las que se les negó cualquier tipo de amparo. Y ese discurso, esa narrativa de Carlota, ha sido, como os digo, desmontado de un plumazo por Antonio David en su último directo, con unas imágenes que vais a ver y que son, insisto, absolutamente tremendas, desgarradoras. No os las podéis perder. Pero antes de llegar a ese punto culminante, y para entender la magnitud de lo que se ha orquestado en ciertos programas, tenemos que hablar de Carmen M. Marchante y lo que ha contado.
Ya lo hemos tocado en un vídeo anterior, pero lo cierto es que la situación sigue generando una controversia brutal, sigue dando muchísimo que hablar, y el tema nos viene al pelo, como anillo al dedo, porque Carmen es, precisamente, una de esas mujeres que fueron terriblemente denigradas, humilladas y vapuleadas en Sálvame. Su testimonio es un espejo, un reflejo de la barbarie televisiva que allí se practicaba y se toleraba. Ese fue, precisamente, uno de los temas centrales que tocó Carmen en esa entrevista que dio en De Viernes, aunque es verdad, sin profundizar demasiado, porque si ella contase todo, si abriera el cajón de los secretos, sabemos que podría revelar muchísimas cosas que ya ha mencionado de pasada en otras declaraciones o entrevistas anteriores. Pero si dijo, por ejemplo, con una crudeza desgarradora, que aquel plató era horrible, un verdadero infierno, y que no podía más con aquella situación. Así se recoge en la noticia, que nos ha impactado a todos. 10 años después de desaparecer por completo del ojo público y de la televisión, Carmen Meme Marchante ha regresado a Telecinco sentándose en el plató de Viernes, un reencuentro que, estoy seguro, fue profundamente agridulce. Allí coincidió con Terelu Campos y con Lidia Lozano, a quienes, por supuesto, no les quedó otra opción que agachar la cabeza en un gesto de vergüenza o, quizás, de simple cobardía, y en el caso de Terelu, no pudo hacer otra cosa que hacerle la pelota. Ya sabéis cómo es este mundillo, las dinámicas de poder y las hipocresías inherentes al mismo. Y estas fueron algunas de las cosas que Carmen dijo sobre su etapa en Sálvame, unas palabras que resuenan con una verdad dolorosa. Al principio, el programa fue divertido, sí, una fiesta, pero luego entraron personalidades tóxicas, individuos que envenenaron el ambiente y lo estropearon absolutamente todo, convirtiéndolo en un campo de batalla. Es que aquel plató era horrible, insoportable, ella no podía más, estaba al límite. Un día simplemente dijo: «Este es el último, me voy». Y se marchó, estaba muy mal, completamente destrozada por dentro. Aquella salida se produjo en marzo del año 2016 y fue la última vez que Carmen pisó el plató de Sálvame, cerrando un capítulo terrible de su vida. Además, denuncia con amargura que nadie del equipo se despidió de ella, nadie le dio una palabra de aliento. Fue muy difícil, muy trágico, horroroso. La gente que más me ayudó fueron mis amistades. Asegura, en un testimonio que nos debería hacer reflexionar a todos. Dice que no guarda rencor, que ha perdonado, pero tampoco ha olvidado el daño recibido, el infierno personal que vivió. De hecho, rechazó incluso acudir al entierro de María Teresa Campos, una figura emblemática de la televisión, porque no quería bajo ningún concepto coincidir con ciertas personas que la atacaron, que la hicieron sufrir tanto. Y tampoco ha vuelto a ver a Jorge Javier Vázquez, ni lo echa de menos. Una declaración potente que lo dice todo. De hecho, criticó duramente la exposición de su vida privada durante aquellos años, especialmente su traumático divorcio, que se televisó en directo, convirtiendo su dolor en un espectáculo, en un circo público. Y dice al respecto de su divorcio unas palabras que hielan la sangre. «Me enteraba de cosas en el plató que yo no sabía. Fue una maraña muy cruel, me arruinó económicamente. Su exmarido la desfalcó, le robó todo, hasta el punto de que tuvo que vender sus 2 casas, perdiéndolo absolutamente todo por culpa de una situación expuesta de forma salvaje. Así que, como podéis comprobar, tenemos aquí un ejemplo más, solo uno de los cientos de miles que existen, del cinismo más absoluto de esta gente que se autoproclama abanderados del progreso y del feminismo, y que aquí vimos cómo se aprovecharon cruelmente e hicieron un daño irreparable a una mujer que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, completamente indefensa ante el acoso mediático. Pero es que, aparte de este testimonio desgarrador, quiero que veáis también estas imágenes que están circulando ahora mismo por redes sociales, unas imágenes que son, de verdad, tremendas, brutales. Yo he visto en la hemeroteca de Sálvame cosas que son auténticas burradas, barbaridades que no deberían haberse emitido nunca, y de hecho, ahora después vamos a ver unas cuantas más que involucran directamente a Carlota Corredera, lo que os decía antes del último directo de Antonio David. Pero esto que vamos a ver a continuación, lo que le hicieron a Carmen Meme Marchante, yo, de verdad, he alucinado por completo. Es incomprensible hasta qué punto esta gente que se creía dueña del programa y que hoy en día todavía quiere darnos lecciones de moralidad, se dedicaban a hacer un auténtico bullying televisivo, comportándose como matones de patio de colegio. Fijaros bien en lo que le hacían a Carmen, es repugnante. Bueno, pues qué deciros, es que todo esto que acabamos de ver es una auténtica barbaridad, una atrocidad incomprensible.
Así es como se las gastaban en este programa Sálvame, que, en este caso, hemos visto cómo utilizaban a Mila Jiménez y a Chelo García Cortés como brazos armados, como marionetas de un circo cruel. En este caso, sobre todo a Mila Jiménez, que a día de hoy, ya sabéis, no está entre nosotros. Y bueno, simplemente por respeto a los que ya no están, me voy a ahorrar el seguir dando mi opinión de estas imágenes, más allá de decir que me parecen, simple y llanamente, completamente repulsivas, asquerosas, una vergüenza para la profesión. Eso sí que lo tengo que decir, no me lo puedo callar. La hipocresía es palpable, el cinismo es evidente y el daño que causaron es imborrable. Esta es la verdad incómoda que algunos quieren ocultar, pero que nosotros enteras de salseo estamos aquí para sacar a la luz. Y dicho todo esto, ahora sí que vamos con lo que os comentaba al comienzo del vídeo, con ese último directo de Antonio David Flores, que podríamos decir que ya es el remate final para Carlota Corredera, el golpe de gracia, que la deja, como decimos, completamente al descubierto. Porque si lo que hemos visto de Mila Jiménez y Chelo García Cortés, aquel ensañamiento con Carmen Meme, marchante os parece fuerte, creedme, se queda muy corto al lado de lo que vamos a presenciar a continuación. Esto es la verdadera zona cero de la hipocresía televisiva, y en el centro de todo, la figura de Carlota Corredera, la que se autoproclama la gran feminista, la defensora de las mujeres, la que pregona a los cuatro vientos que en este país se le ha castigado por hacer periodismo con perspectiva de género. Menuda paradoja. Lo verdaderamente escandaloso, lo que nos llena de una profunda indignación, es que a Carlota Corredera y a toda esta gente, a esta cúpula de poder televisivo, no se les castigase mucho antes por las tropelías, por las auténticas barbaridades que han estado cometiendo durante años y que ahora, por fin, vamos a ver con nuestros propios ojos, sin censura ni filtros. Esta gente que ha defendido precisamente eso, esta gente que se ha vendido al mejor postor de la industria de la televisión para destruir, con una frialdad calculada, la reputación y la imagen de una persona y de toda su familia, son exactamente estos que tenemos aquí, en estas imágenes, en estos vídeos que ahora circulan. Antonio David lo ha dejado claro, y nos complace recordarlo para que a nadie se le olvide la verdad que otros quieren enterrar. Él también se va a dejar la piel, hasta la última gota de sudor, para venir aquí y desenmascarar a este tipo de personas, a estos lobos con piel de cordero. Y ha compartido un vídeo, que voy a compartir con todos vosotros, que es una declaración de intenciones, un puñetazo en la mesa, para que no se nos olvide, por ejemplo, qué tipo de persona es realmente Carlota Corredera, más allá de los discursos grandilocuentes que ahora quiere vender. Es un documento que pesa como una losa, una prueba irrefutable de sus propias contradicciones. Esto que vamos a ver no es solo una respuesta directa a Carlota Corredera, por lo que dijo el otro día de gentuzas y demás. Ya lo sabéis, esas palabras que hirieron y desataron la polémica, atacando a quienes no comulgan con su verdad. También es una respuesta contundente a María Patiño, que hace solo unos días, en su programa, afirmó con vehemencia que ella se iba a seguir dejando la piel para desenmascarar a esa familia, refiriéndose, de forma velada pero inequívoca, a la familia de Antonio David, esa que se había vendido, según sus palabras, como ejemplo de algo que no era. La Patiño, como ya hemos comentado sobradamente, es una persona que sinceramente parece completamente desquiciada, no está bien, no ha sabido asimilar todo lo que le ha pasado de la manera correcta, de una forma sana y constructiva. En lugar de hacer autocrítica, de mirarse al espejo y tomarse un merecido descanso para sanar, sigue culpando a Antonio David y a toda su familia de todos y cada uno de sus males, una obsesión enfermiza que la consume y la ciega, impidiéndole ver la realidad con claridad, envuelta en su propia frustración y amargura. Es que, sinceramente, a nosotros, y creo que a la inmensa mayoría de la gente, nos da igual si la familia de Antonio David es perfecta o imperfecta, si tiene luces o sombras, si hay virtudes o defectos, no va de eso la cuestión, no es el punto central de esta conversación, de este debate que hemos abierto. La cosa va, queridos amigos, de lo que le habéis hecho a una chica joven, a Rocío Flores, exponiendo de forma pública y sin escrúpulos una serie de cosas íntimas que jamás, bajo ningún concepto, debieron ver la luz, que eran suyas y solo suyas, que pertenecían a su ámbito más privado. Y por ello, por esa violación flagrante de la intimidad, por ese atropello sin precedentes, los dos señores que hemos visto, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los dueños de la fábrica de la tele, que también aparecían en esa imagen mostrada en el canal de Antonio David, están condenados a cárcel por revelación de secretos, una sentencia que lo dice todo sobre la ética de su trabajo o la falta de ella.
Aparte de, por supuesto, lo obvio y lo más grave, haber puesto el cartel de maltratador a una persona que la justicia había declarado inocente, una manipulación inaceptable que ha destrozado vidas, que ha arruinado reputaciones sin base alguna. Por cierto, hemos visto en esa imagen que se mostraba cómo Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los propietarios de la fábrica de la tele, se sentaban con María Patiño cuando empezaron con el programa que por entonces se llamaba Ni que fuéramos. Pero, curiosamente, ayer, en la despedida de No somos nadie, ni siquiera se dignaron a aparecer por el plató, un detalle que no pasa desapercibido, ¿verdad? Es como si después de esa sentencia condenatoria tan dura por revelación de secretos, pues parece que estas dos personas reniegan completamente de todo lo que tiene que ver con el universo Sálvame, como si intentaran borrar su pasado, sus errores, con un simple chasquido de dedos. Una maniobra que revela la verdadera cara de quienes se esconden detrás de la pantalla, la cobardía de quienes no dan la cara cuando las cosas se ponen feas, cuando los escándalos judiciales les salpican directamente, una muestra más de su falta de principios. Pero bueno, volviendo al tema principal, atentos por favor a esas imágenes, a esos fragmentos de vídeo que dejan completamente retratada a Carlota Corredera sin escapatoria posible, con la verdad desnuda frente a todos nosotros. La verdad es que el recopilatorio es estremecedor, un compendio de sus propias contradicciones que la hunden, que la dejan sin argumentos. Yo, Carlota, cuando quieras, de verdad, quedamos y te explico lo que es el feminismo de verdad, porque igual, y solo igual no lo sabes, igual tienes una idea completamente distorsionada de lo que significa defender a las mujeres, de lo que implica luchar por la igualdad real, por la justicia auténtica y sin dobles raseros, porque no es eso que hemos visto. No es lo que has practicado tú en ese plató que ahora tanto se echa de menos. No es la forma en que te has comportado con otras mujeres a lo largo de los años. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hipocresía tan supina! Míralo así, míralo bien, porque no te lo vas a creer. No te lo crees, ¿verdad? No te entra en la cabeza que esto saliera de tu propia boca, de tus propias acciones, de tus propias manos. De verdad, hay que ver para creer. Es la única forma de asumir la magnitud de la contradicción que encarnas. Me pregunto yo, por ejemplo, ¿acaso la ex de Pepín Navarro, a quien hemos visto, y no me refiero a ella directamente, sino a la satisfacción que mostraban, lo contenta que se ponía la Carlota y compañía el día que anunciaron que este señor iba a sentarse en un deluxe a pesar de tener la condena que todos conocéis, era una mujer indefendible? Era Vanessa Martín también una mujer indefendible, una persona a la que se le dio la espalda en un momento de extrema fragilidad, de profunda vulnerabilidad, precisamente por aquellos que ahora se erigen en defensores de las causas nobles. La respuesta, para cualquiera con un mínimo de ética, con un ápice de sentido común, es un rotundo no. Una vergüenza que debería perseguir a quienes la protagonizaron, una mancha imborrable en su conciencia y en su carrera. ¿Y qué me decís de Raquel Bollo, por ejemplo? Otra mujer a la que también atacasteis sin piedad, a pesar de que fue víctima de violencia de género, con sentencia firme, con pruebas irrefutables que nadie pudo refutar. ¿También era indefendible ella, Carlota? ¿También se merecía el linchamiento público y el desprecio de quienes se autoproclaman defensores de la mujer? ¿De quienes se visten con el manto del feminismo? Es que la doble moral es tan flagrante, tan descarada, que duele, que indigna profundamente a cualquiera que vea estas contradicciones, a cualquiera que tenga un mínimo de honestidad intelectual. Es un insulto a la inteligencia de la audiencia, un juego perverso con las emociones y las causas sociales. Y cuando dijiste públicamente, sin ningún tipo de pudor, sin el más mínimo ápice de vergüenza, que te encantaría tener a Alessandro Lecchio como colaborador de Sálvame, a pesar de que ya en esa época, por entonces, se sabía perfectamente lo que había pasado con Antonia Delate, porque eso se conoce desde hace 1000 años en este país, ¿ahí también Antonia Delate era una mujer indefendible? ¿Ahí también su testimonio, su dolor, su sufrimiento, no merecían tu apoyo, tu defensa, tu supuesta perspectiva de género? Y luego, oh sorpresa, cambiaste de opinión, como si la ética fuera un traje que te pones y te quitas a tu antojo, según convenga a la audiencia o a los intereses de la productora. Yo es que, de verdad, no puedo con la hipocresía descarada de esta persona, con esta ceguera selectiva que solo le permite ver lo que le conviene en cada momento, ignorando todo lo que contradice su narrativa interesada. Atentos, porque las imágenes que vamos a ver a continuación, esas que ha recuperado Antonio David, sirven como un espejo cruel de vuestra propia historia, de vuestras propias acciones, de vuestras propias palabras que ahora resuenan con una amarga ironía. En estas imágenes que muestran a Carlota Corredera, ¿cuánta violencia hay?
¿Se dan cuenta, queridos espectadores, cuánta violencia gratuita, cuánto acoso sistemático se infligió día tras día en un programa de televisión que tenía la audiencia como rehén, que manipulaba las emociones y las vidas de las personas? Pues efectivamente, y esto a día de hoy, porque parece que la sociedad ha evolucionado, que hemos avanzado en nuestra percepción de lo que es justo y ético, de lo que es tolerable en un medio de comunicación, pero esto antes, en Telecinco, era el pan de cada día, la norma, no la excepción. Era un circo romano donde se devoraba a la gente en vivo y en directo, con la anuencia de los que ahora se presentan como paladines de la justicia social, una farsa lamentable que ya no podemos ni debemos tolerar. Y yo no sé qué pensará la Carlota de todas estas imágenes que acabamos de ver, de todo este repaso a su trayectoria, a sus contradicciones, a sus juicios sobre los demás, pero a mí, por lo menos, se me caería la cara de vergüenza, me hundiría en la más absoluta de las ignominias, el considerarme feminista y haber sido parte activa de todo esto. Me avergonzaría profundamente haber trabajado durante años, décadas incluso, en esa productora que hacía ese tipo de televisión basura, ese espectáculo denigrante que se cebaba con los más débiles y vulnerables, que destruía vidas y reputaciones por puro entretenimiento y audiencia. Es una mancha imborrable en el currículum de cualquiera que se precie de tener un mínimo de moralidad, y lo sabes, Carlota, aunque no quieras admitirlo en público, aunque intentes reescribir tu propia historia. Lo vamos a dejar aquí, por hoy, con esta reflexión que nos debería hacer pensar a todos, que nos invita a cuestionar las narrativas prefabricadas y a buscar la verdad por nosotros mismos. Yo no sé qué pensaréis todos vosotros de todo esto, de todo lo que hemos comentado, de estas verdades incómodas que estamos sacando a la luz, pero como siempre, os insto a que dejéis vuestras opiniones, vuestras impresiones y vuestras propias reflexiones en la caja de comentarios. Vuestra voz es vital en este debate, es la que da sentido a nuestro trabajo, la que nos impulsa a seguir adelante. Además, si os ha gustado el vídeo, si valoráis el esfuerzo por traer la verdad, no dudéis en darle un buen me gusta. Y, por supuesto, si todavía no lo estáis, suscribíos al canal de Teras de Salseo ahora mismo. No os olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras revelaciones, de nuestros destapes, de nuestra búsqueda incansable de la honestidad en el mundo del salseo. Muchísimas gracias de verdad por vuestro apoyo incondicional y por vuestro valioso tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, con más verdades que destapar, con más justicia